Tiraron la puerta principal a patadas a las 2 de la madrugada, botas sobre el suelo de mi madre, gritando como si la casa fuera suya. Yo estaba a 8000 metros de distancia, dormido, cuando mi teléfono se iluminó con su llamada. Escuché el golpe, su grito, y luego la voz de un hombre. «Dile a tu hijo que se mantenga alejado o la próxima vez la quemamos contigo dentro». No grité, solo susurré, «No sabes a quién acabas de amenazar». Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida se partió en un antes y un después. Eran las 2 de la madrugada para mí, las 7 de la mañana en casa. Estaba en un pequeño apartamento en Dubái, medio dormido, cuando sonó el teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Contesté, aún aturdido. «Hola, mamá. ¿Todo bien?» Y entonces lo oí, un estruendo fuerte, madera astillándose. El jadeo agudo de mamá, luego gritos en un idioma que no entendía, pero el tono era amenaza pura. «Logan», gritó al teléfono, «están dentro, rompieron la puerta». Entonces una mano agarró el móvil, una voz masculina, grave, fría y lenta. «Escucha, soldado, mantente alejado de esta casa. Si vuelves la próxima vez la quemamos con ella dentro». La línea se cortó. Me quedé sentado, el teléfono aún en la mano, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Mi cuerpo pasó del frío al calor. No lloré, no grité, solo miré la pared, respirando despacio como nos enseñaron en el entrenamiento. Había pasado años como SEAL de la Marina y luego había construido una empresa de seguridad que me dio más dinero del que jamás imaginé, pero en ese momento nada de eso importaba. Solo veía a mi madre sola en esa casa pequeña, asustada, indefensa, mientras hombres con botas y amenazas trataban su hogar como un objetivo. Reservé el primer vuelo de regreso. Mi madre, Bai Elit, había vivido en esa casa desde que yo era niño. Después de que mi padre muriera en un accidente de coche, me crió allí sola, trabajando en 2 empleos, ahorrando cada céntimo, negándose a mudarse. Esa casa no eran solo ladrillos y madera para ella, era su orgullo, su paz, lo único que le quedaba de una vida normal. Cuando aterricé, conduje directo allí. La puerta estaba rota, colgando torcida de una sola bisagra. Dentro, los muebles volcados, cristales por todas partes, el jarrón favorito de mamá hecho pedazos en el suelo. Ella estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, ojos rojos, manos temblando. Me arrodillé frente a ella, le tomé las manos. «Mamá, mírame, ¿estás herida?». Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «No, cariño, estoy bien, pero dijeron que si vuelves la quemarán, me quemarán con la casa». La abracé fuerte. «Estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado y no van a tocarte». Me miró asustada. «Logan, son poderosos, poseen media ciudad, tienen policías, políticos, todo. Yo solo quiero estar a salvo. Quizá debería vender y marcharme». Le sequé las lágrimas con el pulgar. «No, esta es tu casa. Tú la construiste, la cuidaste, y no voy a dejar que una banda de matones te la quite porque creen que una mujer mayor es débil». Esa noche me senté en el salón, la pistola sobre la mesa, vigilando la puerta. No dormí. Pensé, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Por qué esta casa? ¿Por qué ahora? Empecé a investigar. El terreno alrededor del barrio de mamá se había vuelto de repente inmobiliario de primer nivel. Una gran promotora, Vanguard Holdings, estaba comprándolo todo, presionando a la gente para que se fuera. Algunos vendían, otros no. Encontré historias en Internet, un comerciante cuya tienda fue incendiada, una familia obligada a irse después de que quemaran su coche, una viuda cuya casa fue demolida mientras estaba en el hospital. Todo llevaba a un solo hombre, Víctor. Víctor no era un matón cualquiera, era la cara de Vanguard, un empresario elegante, sonriendo en entrevistas, hablando de renovación urbana. Pero detrás de la sonrisa dirigía una mafia del suelo, usando dinero, miedo y violencia para despejar terrenos rápido. Y ahora había venido a por mi madre. A la mañana siguiente llevé a mamá a una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad,
un lugar seguro. Llamé a mi asistente en Dubái. Quiero todo sobre Víctor y Vanguard Holdings, registros de tierras, casos judiciales, informes policiales, lo que sea, nombres, fechas, pagos, todo. Luego llamé al abogado en quien confiaba, Preston. Preston, te necesito en un caso, amenazas de mafia del suelo, puerta rota, la casa de mi madre, intentan expulsarla. Escuchó, hizo unas preguntas precisas y dijo, mándame los detalles, solicitaré protección de emergencia y empezaré a construir el caso. Colgué y miré a mamá. Tomaba té, intentando parecer tranquila, pero sus manos seguían temblando. Crucé la mesa y le tomé la mano. Mamá, sé que tienes miedo, yo también, pero ya no soy el niño que se fue de esta casa. He visto cosas peores y no voy a dejar que ganen. Me sonrió débilmente. Solo no quiero que te hagan daño. Apreté su mano. No estoy aquí para luchar como soldado, mamá, estoy aquí para luchar como hijo, y voy a hacer que se arrepientan del día en que rompieron tu puerta. Esa tarde me quedé solo frente a la casa, la puerta rota, los cristales, las marcas en la pared. Parecía un mensaje, una advertencia, pero para mí no era una advertencia, era un desafío. Miré la casa, la ventana de mi madre, la calle donde esos hombres habían estado, botas sobre su suelo, amenazando su vida, y en ese momento hice una promesa, no a mí, sino a ella. No quemaría sus casas, no los golpearía en la calle, no me convertiría en lo que ellos eran. Usaría la ley, usaría la verdad, usaría cada recurso que había construido, cada habilidad aprendida para proteger su dignidad, su hogar, su paz. Y cuando terminara, no solo perderían el terreno, lo perderían todo, porque no atacaron una casa, atacaron a una madre y no tenían idea de quién era realmente su hijo. No dormí esa noche, sentado en el salón oscuro, la puerta rota apuntalada con una tabla, escuchando cada sonido fuera, un coche pasando, un perro ladrando, pasos en la acera. Mis manos cerca de la pistola, no porque esperara que volvieran esa noche, sino porque mi cuerpo aún recordaba la guerra. Cuando salió el sol fui al cuarto de mamá. Estaba despierta, sentada en la cama, mirando la pared. Logan, dijo en voz baja, llamé a la señora Harper, dice que ayer también fueron a su casa, le dijeron que vendiera o le romperían las ventanas. Me senté a su lado. Entonces no estamos solos, y eso nos hace más fuertes. Me miró de verdad por primera vez desde que volví. No eres solo un soldado, ¿verdad? No respondí enseguida. Nunca le conté toda la verdad de mi vida después del OSEAL. Le dije que tenía una empresa de seguridad, que viajaba mucho, que me iba bien, pero nunca cuánto. Nunca le dije que valía cientos de millones, que mi nombre estaba en edificios, que tenía jets privados y equipos de hombres que respondían ante mí, porque para ella yo seguía siendo su hijo, el niño que volvía del colegio con las rodillas raspadas. Ahora, con su casa rota y su vida amenazada, tenía que mostrarle quién era realmente. Esa tarde la llevé a una cafetería tranquila lejos del barrio, saqué el móvil, abrí la aplicación de mi empresa y le enseñé las cifras, ingresos, activos, propiedades. Sus ojos se abrieron. Logan, esto es mucho. Asentí. Sí, mamá, lo es. Después del OSEAL empecé una empresa de seguridad, creció, luego me expandí a inmobiliario, tecnología, contratos de defensa. No quería que te preocuparas y nunca te conté toda la historia. Miró la pantalla y luego a mí. ¿Y me dices esto ahora por ellos? Por ti, dije, porque creen que eres débil, que solo eres una mujer mayor en una casa pequeña, no saben que tu hijo construyó un imperio, que tengo abogados, investigadores, equipos de vigilancia, todo lo necesario para luchar bien. Me tocó la cara. Estoy orgullosa de ti, cariño, pero tengo miedo, ¿y si te hacen daño, y si van a por ti? Le tomé la mano. Ya lo hicieron, rompieron tu puerta, amenazaron tu vida. Eso no es un movimiento de negocios, es una guerra personal, y en una guerra personal no lucho con pistolas en la calle, lucho con poder, con verdad, con tiempo. De vuelta en la casa me puse a trabajar. Primero llamé a mi jefe de seguridad, un exmarine llamado Ryder. Quiero un equipo completo en esta casa,
vigilancia las 24 horas, cámaras, sensores de movimiento, botones de pánico. Quiero que sea segura como una fortaleza, pero sin parecerlo. Luego llamé otra vez a Preston. Quiero una orden judicial de emergencia, que el tribunal detenga cualquier demolición, entrada forzada o acoso. Quiero a Víctor y a su empresa señalados y toda la evidencia reunida en una denuncia formal. Me preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Hasta el final. No voy a vender, no voy a retroceder. Esa noche volví a estar frente a la casa. La puerta seguía torcida, pero el nuevo sistema de seguridad ya se estaba instalando. Cámaras en los árboles, sensores en las ventanas, una alarma silenciosa conectada a mi teléfono y al despacho de Preston. Mamá salió envuelta en un chal. Siempre estás aquí mirando la casa. Me giré. No solo miro la casa, mamá, miro lo que intentaron quitarte y me aseguro de que no tengan otra oportunidad. Sonrió de verdad. Cuando eras pequeño te quedabas aquí vigilando la calle como si la protegieras. Sonreí. Algunas cosas no cambian. Me tomó del brazo. Prométeme algo, prométeme que no te convertirás en ellos. La miré serio. Te prometo que no lucharé como un matón, lucharé como un hijo, y cuando esto termine lo perderán todo, no porque los queme, sino porque la verdad los quemará. A la mañana siguiente llegó la primera prueba real. Preston me envió una copia escaneada de los registros de la propiedad. La casa de mamá estaba en una parcela pequeña que de repente era suelo prime, pero los registros mostraban algo extraño, múltiples reclamaciones falsas de propiedad, documentos falsificados y transferencias sospechosas que apuntaban a la empresa de Víctor. No era solo dinero, era poder. No intentaban comprar terrenos, intentaban borrar a personas como mi madre del mapa, y ahora habían creado un enemigo personal. No esperé. En cuanto vi esos registros supe que no era solo una puerta rota, era un patrón. Víctor y su empresa llevaban años haciéndolo, atacando a ancianos, familias pobres, a cualquiera que no pudiera defenderse, usando documentos falsos, sobornos, y cuando no funcionaba, enviaban hombres con botas y amenazas. Y ahora habían venido a por mi madre. Así que hice la llamada. Preston, presenta hoy mismo la orden de emergencia. Quiero que el tribunal congele toda actividad en ese terreno, nada de demoliciones, entradas forzadas ni acoso. Quiero a Víctor nombrado personalmente y toda la evidencia presentada. No discutió, solo dijo que entraba hoy, pero Logan, esto se va a poner feo. Víctor está conectado. Lo sé, y yo también lucharé. Los días siguientes fueron un borrón. Preston presentó la orden, el tribunal fijó la vista en 10 días. Mientras tanto me centré en 3 cosas: seguridad, pruebas y mamá. La seguridad ya estaba lista. El equipo de Ryder instaló cámaras, sensores y alarmas. Por fuera la casa parecía normal, por dentro era como una residencia de alto riesgo. Mamá tenía botones de pánico en la mesilla y en la cocina, y línea directa conmigo. Las pruebas eran lo siguiente. Envié investigadores a profundizar en las operaciones de Víctor. Empezaron por registros, luego informes policiales, casos judiciales y noticias locales. Encontraron un patrón: familias expulsadas con puertas rotas, amenazas, incendios, accidentes sospechosos. Un caso destacó: un anciano llamado señor Grant que se negó a vender su tienda. Una semana después se incendió. La policía lo llamó accidente, pero los bomberos señalaron 3 focos distintos cerca de la puerta trasera. ¿Y quién era dueño del terreno de detrás? Vanguard Holdings. Compilamos todo: registros, informes, declaraciones, publicaciones en redes. Construimos una línea temporal clara de cómo funcionaba todo. Mamá notó el cambio en mí. Me veía horas al teléfono, leyendo documentos, dando órdenes, vigilando la calle cada noche. Una tarde se sentó frente a mí en la cocina. Logan, no solo luchas por esta casa, ¿verdad? No, mamá, lucho por ti y por todas las familias a las que han hecho daño, porque si no los detenemos lo seguirán haciendo. Guardó silencio y luego dijo que no quería que me perdiera, que me volviera frío como ellos. Cerré el portátil. No lucho porque los odie, lucho porque te amo y porque nadie debería vivir con miedo en su propia casa. Me tomó la mano.
Entonces lucha con inteligencia y vuelve a mí. Te lo prometo. El día antes de la vista llevé a mamá a un parque tranquilo al otro lado de la ciudad. Nos sentamos al sol viendo jugar a los niños. No era la mujer cuya puerta fue rota, era solo mi madre. Le conté la evidencia, los nombres, las familias. Escuchó y dijo, tanta gente por la codicia de un solo hombre. Y ahora vamos a impedir que vuelva a hacerlo. Me miró preocupada. ¿Y si el tribunal no nos cree? Entonces seguiremos luchando, iremos a los medios, al público, porque la verdad es lo único que no pueden quemar ni romper. La mañana de la vista me vestí sencillo, camisa abotonada, pantalón oscuro, sin corbata. Quería parecer lo que era, un hijo luchando por su madre. Mamá llevaba un vestido sencillo. La tomé del brazo al entrar al juzgado. Preston nos dijo que ya estaban allí, Víctor, su abogado y varios hombres trajeados, nerviosos. Bien. En la sala, Víctor parecía el de las noticias, traje caro, expresión aburrida. Al verme frunció los ojos un segundo. Vio a un hombre sencillo y a una mujer mayor y pensó que éramos fáciles. No vio los años de entrenamiento ni la verdad que estaba a punto de destruirlo. El juez entró, llamó el caso. Preston expuso los hechos. El abogado de Víctor sonrió, llamó a mamá una anciana confundida, dijo que había querido vender, que la puerta rota fue un incidente. Cuando tocó, mamá subió al estrado y contó la verdad, las patadas, las amenazas, el miedo, lo que la casa significaba. Cuando intentaron torcer sus palabras dijo, puede que sea mayor, pero no soy tonta, sé lo que pasó y quién lo hizo. La sala quedó en silencio. Yo apreté los puños, no por rabia, sino por orgullo. Ella no era solo una víctima. Ella era una madre que había criado a un hijo que estaría a su lado pasara lo que pasara, y ahora la verdadera pelea apenas empezaba. El juez, un hombre llamado Grant, tenía un rostro de piedra, sereno, ilegible, el tipo de persona que ha visto 1000 mentiras y aprendió a no confiar en nada. Escuchó mientras mamá terminaba su testimonio, la voz firme pese al miedo en los ojos, y luego se giró hacia el abogado de Víctor. Señor Vance, dijo, usted afirma que esto es una simple disputa de propiedad, pero la madre del demandante describe una invasión violenta del hogar, amenazas y un patrón de intimidación. ¿Cómo responde? Vance sonrió, suave como aceite. Señoría, mi cliente, el señor Víctor, es un empresario respetado, no tiene conocimiento de ningún incidente así. Si hubo una puerta rota, seguramente fue un malentendido, quizá un conflicto con vecinos. En cuanto al terreno, la empresa de mi cliente ha hecho una oferta justa, que el demandante ha rechazado repetidamente. Esto no es un asunto penal, es un desacuerdo civil. Yo estaba allí con la mandíbula tensa, pero no me moví. No quería darles el placer de verme enfadado, quería que vieran a un hombre calmado, concentrado y con el control. Preston se levantó. Señoría, tenemos fotos de la puerta rota, informes policiales sobre las amenazas y una línea temporal que muestra que Vanguard Holdings ha usado tácticas similares en al menos 7 casos más en esta zona. No pedimos trato especial, pedimos protección. La madre de mi cliente es una mujer mayor que vive sola y tiene todo el derecho a sentirse segura en su propia casa. El juez Grant estudió los documentos y luego miró a mamá. Señora Logan, ¿entiende que si se niega a vender y si el tribunal determina que su titularidad está en duda, podría perder esta propiedad? Mamá asintió. Lo entiendo, señoría, pero esa casa es mía. He vivido allí durante 32 años. Allí crié a mi hijo. Allí enterré a mi esposo. No me voy a ir porque un hombre con traje mande a otros a romper mi puerta y amenazar mi vida. La sala quedó en silencio. Incluso los hombres de Víctor se removieron en sus asientos. Por fin el juez Grant habló. Reservaré mi decisión. Ambas partes presentarán toda la evidencia en un plazo de 10 días. Revisaré los registros de propiedad, los informes policiales y cualquier documentación adicional. Se anunciará una decisión en la próxima audiencia. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Afuera,
El sol era duro y el aire estaba cargado de tensión. Mamá se apoyó en mi brazo, agotada. ¿Lo hice bien? Estuviste perfecta, le dije, dijiste la verdad, eso es lo único que importa. Preston se nos unió. No resolvió hoy, pero tampoco nos desestimó, eso es una victoria, se lo está tomando en serio. Asentí. Entonces seguimos construyendo, necesitamos más pruebas, no solo registros, necesitamos algo que ate a Víctor directamente a las amenazas, a la violencia. Preston dudó. ¿Hay algo más? Se me acercó un hombre que dice tener información sobre las operaciones de Víctor. Tiene miedo, pero está dispuesto a hablar, por ahora, fuera de registro. Lo miré. Organiza una reunión. Quiero escucharlo todo. Esa noche me senté en el salón repasando la evidencia otra vez, fotos de la puerta rota, informes policiales, registros, declaraciones de vecinos que habían visto a los hombres esa noche y ahora un posible infiltrado. Pero algo no encajaba. Preston había sido mi abogado durante años, llevó casos grandes, batallas corporativas, negociaciones de alto riesgo. Era agudo, leal, y yo confiaba en él. Sin embargo, en el juzgado noté cosas pequeñas, la forma en que se detenía antes de ciertos argumentos, cómo evitaba apretar demasiado al abogado de Víctor con el patrón de violencia, como seguía sugiriendo que consideráramos un acuerdo. Aparté ese pensamiento. Estaba cansado. La paranoia era normal en una pelea así. Pero en el fondo una voz tranquila susurró, ¿y si el hombre en quien más confías es el que más deberías temer? A la mañana siguiente llevé a mamá a una clínica pequeña para un chequeo. Había pasado tanto estrés, la puerta rota, las amenazas, el juzgado, que tenía la presión alta y el sueño hecho trizas. El médico recomendó descanso, actividad ligera y algo para calmar los nervios. Al salir, me apretó la mano. Estoy bien, Logan, solo quiero que esto termine. Le besé la frente. Va a terminar, te lo prometo. En el camino de vuelta, mi teléfono vibró. Preston. Logan, he organizado la reunión para esta noche. Un lugar tranquilo, fuera de registro. Yo traeré al hombre. Tú solo escucha. Acepté, pero algo en su tono me erizó la piel. Demasiado suave, demasiado ansioso, como si me estuviera llevando a un sitio al que no quería ir. De regreso en la casa revisé el sistema de seguridad. Las cámaras funcionaban, los sensores estaban activos, los botones de pánico servían. Me senté en el salón mirando la puerta rota, pensando en aquella noche. Vinieron a romper el espíritu de mi madre y fallaron, pero ahora tenía que hacerme una pregunta más difícil. ¿Quién más estaba trabajando contra nosotros? Porque en una pelea como esta, el verdadero peligro no siempre era el hombre con botas. A veces era el hombre con traje que sonreía y decía, «Estoy de tu lado», y yo empezaba a preguntarme si Preston era uno de ellos. La reunión quedó fijada a las 9 de la noche en una cafetería pequeña en las afueras de la ciudad, de esas a las que la gente va a hablar sin ser vista. Preston llegó primero, sentado en un reservado, con una carpeta delante. Entré, revisé la sala y me senté frente a él. ¿Dónde está el hombre? Llegará en 5 minutos, dijo Preston, tranquilo, profesional. Está nervioso, quiere asegurarse de que nadie lo vea. Asentí, pero mi cuerpo siguió tenso, mis ojos no paraban, las salidas, las ventanas, los otros clientes. Los viejos hábitos no mueren. Cuando por fin llegó, parecía alguien que no había dormido en semanas. Delgado, pálido, manos temblorosas al sentarse. Preston lo presentó como un ex empleado de Vanguard Holdings, alguien que manejaba documentos sensibles. El hombre se inclinó, voz baja. He visto los archivos. Víctor no solo compra terrenos, expulsa a la gente. Reclamaciones falsas de propiedad, firmas falsificadas, funcionarios sobornados. Y cuando eso no funciona, envía hombres, amenazas, puertas rotas, incendios, incluso accidentes. Lo escuché, absorbiéndolo todo. Eso era exactamente lo que necesitaba, un vínculo directo entre Víctor y la violencia.
Pero entonces dijo algo que me congeló la sangre. Paga a gente dentro del sistema. Policías, abogados, incluso algunos jueces. Y tiene a alguien en el interior de cada gran caso contra él, alguien que se asegura de que la evidencia desaparezca. Miré a Preston. ¿Qué significa eso? Preston se mantuvo calmado. Significa que tenemos que tener cuidado. No podemos confiar en cada documento. Hay que verificarlo todo. Asentí, pero su tono me sonó raro, demasiado ensayado, demasiado conveniente. El hombre se fue rápido tras darnos algunos detalles más. Preston cerró la carpeta. Esto es bueno, Logan, muy bueno. Con esto podemos fortalecer el caso. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Luego dije, llevas empujando un acuerdo desde el principio. ¿Qué? Ni siquiera parpadeó. Porque estos casos son sucios, toman tiempo, drenan recursos. Un acuerdo justo protege los intereses de tu madre sin arrastrarla por una pelea larga y dolorosa. Me recosté. ¿Y si no quiero un acuerdo, si quiero destruirlo? Preston por fin me miró a los ojos. Entonces necesitarás más que la historia de este hombre. Necesitarás pruebas duras, y tendrás que estar listo para las consecuencias. Salí de la cafetería con la carpeta, pero no volví a casa. Fui a una oficina segura que tenía en la ciudad, un lugar que nadie conocía excepto mi equipo más confiable. Allí abrí la carpeta. A primera vista parecía sólida, documentos, nombres, fechas, un patrón claro de corrupción. Pero cuanto más la estudiaba, más cosas no cuadraban, fechas que no encajaban, firmas demasiado parecidas y unas piezas clave demasiado perfectas, como si alguien las hubiera creado para parecer reales, pero no para resistir un análisis profundo. Llamé a Ryder. Necesito un análisis forense completo de estos documentos. Quiero saber quién los creó, cuándo, dónde y si han sido alterados. Luego llamé a una segunda abogada, alguien a quien nunca había usado, una mujer llamada Kim. Kim, necesito tu ayuda. Estoy en una disputa de tierras, pero creo que mi abogado actual podría estar comprometido. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que pelee hasta el final. Ella no hizo preguntas. Solo dijo, envíame todo, lo reviso esta noche. A la mañana siguiente fui a ver a mamá. Estaba en la cocina preparando té, intentando actuar normal, pero yo veía el miedo en sus ojos, como miraba hacia la puerta una y otra vez. Me senté con ella y le conté sobre la reunión, sobre la historia del hombre. Escuchó en silencio y luego dijo, ¿y el abogado? ¿Todavía confías en él? Dudé. No lo sé, mamá, ese es el problema. Creí que sí, pero ahora no estoy seguro. Ella cruzó la mesa y me tomó la mano. No tienes que pelear solo. No tienes que confiar en todos. Solo confía en lo correcto y confía en que yo estaré aquí pase lo que pase. Apreté su mano. Eso es todo lo que necesito. Más tarde ese mismo día, Kim llamó. Logan, he revisado los documentos, los registros de propiedad, los informes policiales, las declaraciones, son sólidos, pero esa carpeta que te dio Preston anoche es una trampa. Me incorporé. ¿Qué quieres decir? Los documentos son falsos. No todos, pero los clave, los que te atarían directamente a Víctor con las amenazas y la violencia. Están alterados. Las fechas están mal. Las firmas son falsificadas y el rastro digital muestra que se crearon hace poco, no hace años. Alguien quería que creyeras que tenías una prueba definitiva, pero es un montaje. Sentí frío. ¿Quién haría eso? Alguien que quiere controlar el caso, dijo ella. Alguien que quiere asegurarse de que pierdas o que aceptes un acuerdo en sus términos. No necesitaba decir el nombre. Ya lo sabía. Preston no solo estaba siendo prudente. Estaba trabajando con Víctor. Esa noche volví a estar frente a la casa. La puerta rota detrás de mí, las estrellas arriba. Pensé en todo, las amenazas, el juzgado, las pruebas, la traición, y entendí algo. Esto no era solo un terreno. No era solo una casa. Era dignidad.
Era una madre que había criado a un hijo para defender lo correcto. Y era un hombre que había pasado su vida luchando en las sombras, solo para descubrir que el enemigo real no siempre estaba en el campo de batalla. A veces era el que se sentaba frente a ti, sonriendo, diciendo, «Estoy de tu lado». Me di la vuelta, entré y tomé una decisión. Preston estaba fuera. Desde ese momento no dependería de nadie en quien no pudiera confiar plenamente. Usaría mis habilidades, mis recursos, mi verdad, y me aseguraría de que cuando esto terminara, Víctor no solo perdiera el terreno, lo perdería todo, porque no solo atacó una casa, atacó a una madre, y no tenía idea de lo que su hijo era capaz cuando luchaba no con rabia, sino con una justicia silenciosa e inquebrantable. No confronté a Preston. No grité. No amenacé. Solo lo llamé, tranquilo y profesional, como si habláramos de cualquier otro caso. Preston, he decidido incorporar a otra abogada. Quien se hará cargo a partir de ahora. Te enviaré la notificación formal y todos los documentos que necesites para cerrar el expediente. Hubo una pausa larga. Entonces dijo, Logan, ¿estás seguro? Este es un caso complicado. Necesitas a alguien que conozca el sistema. Lo sé, dije, y precisamente por eso hago este cambio. Colgué. Sin drama, sin escena, un corte limpio. Porque en una pelea como esta, la venganza más ruidosa no es un grito. Es el silencio. Al día siguiente me reuní con Kim en una oficina pequeña y neutral del centro. Tenía poco más de 30, ojos afilados, voz directa, el tipo de abogada que no desperdicia palabras. Le entregué todo, registros, informes, declaraciones, los documentos falsos de Preston, incluso el metraje de seguridad de la casa. Lo revisó, hizo unas preguntas precisas y me miró. No solo estás peleando por la casa, estás peleando por exponerlo. Asentí. Quiero que salga la verdad. Quiero que el tribunal vea lo que realmente es y que mi madre viva en paz sin miedo. Ella se inclinó hacia adelante. Entonces lo haremos bien. Construimos un caso irrompible. No corremos. No cometemos errores. Y nos aseguramos de que cada prueba sea de hierro. Acepté. Desde ese momento empezó la verdadera guerra. Retiré a parte de mi equipo de la casa, no porque me diera igual la seguridad, la doblé, pero no quería que Víctor o sus hombres vieran una operación de estilo militar. Quería que vieran vida normal. Mamá mantuvo su rutina, té por la mañana, paseos cortos, mercado. Yo me mantuve cerca, pero sin agobiarla. Quería que se sintiera segura, no atrapada. Mientras tanto me puse a trabajar. Usé mis propios investigadores, gente con la que trabajé en Los Eal, hombres que sabían moverse en las sombras. Empezaron a cavar más hondo en las operaciones de Víctor, no solo en los tratos de tierras, sino en el dinero. Y encontraron algo grande, cuentas offshore, empresas pantalla y pagos ocultos que se rastreaban hasta Víctor. Parte del dinero iba a funcionarios locales, parte a abogados, parte a hombres vistos cerca de las casas que habían sido quemadas o demolidas. No era solo tierra. Era un sistema, una red de corrupción que protegía a Víctor y aplastaba a cualquiera que se interpusiera. Una tarde me senté con mamá en el porche viendo el atardecer. Estuvo callada un rato y luego dijo, «¿Crees que algún día terminará?» «¿De verdad terminará?» La miré. «Terminará, mamá, no porque yo sea rico, no porque sea poderoso, sino porque la verdad es más fuerte que el miedo, y cuando la verdad salga no podrán esconderse detrás del dinero ni de los trajes». Sonrió, cansada. «Solo quiero volver a sentirme segura, sentarme aquí sin mirar por encima del hombro». Le tomé la mano. «Lo harás. Te lo prometo». Días después Kim llamó. «Tenemos algo». Un ex empleado de Vanguard, alguien de bajo nivel, se presentó. Tiene miedo, pero está dispuesto a testificar. Dice que manejó pagos a los hombres que rompían puertas, amenazaban familias y provocaban incendios. Y tiene registros, transferencias bancarias, mensajes, incluso algunas grabaciones de voz. Sentí el fuego en el pecho, pero mantuve la voz calmada. ¿Podemos confiar en él?
Está verificado, dijo, no gana nada mintiendo y lo pierde todo si se queda callado. Acepté. Lo trajimos, grabamos su declaración y empezamos a construir el caso alrededor de su evidencia. Pero no me detuve ahí. Usé mis propias habilidades, vigilancia, análisis de patrones, contrainteligencia para seguir los movimientos de Víctor, sus reuniones, sus comunicaciones. No hacké. No rompí la ley. Solo observé. Esperé. Dejé que cometiera errores, y los cometió. Una noche estaba en mi oficina revisando informes cuando lo vi. Una reunión de Víctor en una sala privada de un club de lujo con un hombre en uniforme policial. No hablaban del tiempo. Hablaban de casos, documentos y de mantener todo en silencio. No corrí a los medios. No lo filtré. Lo guardé. Porque en una guerra silenciosa, el arma más poderosa no es la rabia. Es la paciencia. Es el momento. Es esperar hasta que la verdad no pueda ser ignorada. De vuelta en la casa, me quedé en el salón mirando la puerta rota. Seguía torcida. Seguía recordándome aquella noche. Pero ahora me recordaba otra cosa. Que intentaron quebrar a mi madre y fallaron, porque ella seguía aquí y yo también. Y esto ya no era solo ganar un juicio. Era asegurarse de que nadie más tuviera que vivir con miedo en su propia casa. Porque a veces la justicia más fuerte no hace ruido. Es silenciosa. Es constante. Es un hijo plantado frente a una puerta rota, sabiendo que la batalla real no se libra con puños o pistolas, sino con la verdad, y yo estaba listo para dejar que la verdad hablara. La noche en que salió el primer artículo, la casa se sintió distinta. No solo por las cámaras fuera o el zumbido del sistema de seguridad, sino por mi teléfono, que no paraba de vibrar. Correos, notificaciones, mensajes de gente a la que no oía desde hacía años. King se movió con cuidado. En vez de ir directo a un medio nacional, le dio la historia a un periodista local pequeño pero honesto, alguien que valoraba más la verdad que el espectáculo. Sacaron el titular tarde, ya de noche. Viuda denuncia que la mafia del suelo irrumpió en su hogar. Gigante inmobiliario bajo escrutinio. No había fotos mías, ni mención de lo que yo valía, solo la puerta rota de mi madre y su rostro sereno, marcado por el dolor, pero no por la rendición. Por la mañana la historia se había extendido. No por todas partes, no viral, pero lo suficiente. Los vecinos hablaban. Los comerciantes susurraban. Y por primera vez, el nombre de Víctor no estaba solo en vallas brillantes y torres de cristal. Estaba en frases como «¿Has oído lo que le hicieron a esa anciana?». Yo estaba en la mesa de la cocina cuando llamó el primer familiar. Mi primo Kyle. Ni se molestó en saludar. «¿Qué demonios estás haciendo?». Miré a mamá. Fingió no escuchar, removiendo el azúcar del té con movimientos lentos y cuidadosos. «Estoy protegiendo a mi madre», dije. «¿Qué te parece que estoy haciendo?». «Parece que le estás declarando la guerra a un hombre que posee media ciudad», soltó. «¿Crees que se va a quedar quieto mientras arrastra su nombre por el barro? Va a golpear fuerte. Y cuando lo haga, ¿a quién crees que aplasta primero? A la anciana en la casa pequeña». Mantuve la voz calmada. Él ya la golpeó primero. Yo solo respondo. Suspiró. «Mira, tío. Sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero esto no es la Marina. No puedes asaltar al enemigo y esperar salir limpio. Acepta el dinero. Que compre la casa. Muévela a un sitio seguro. ¿Por qué conviertes esto en una cuestión de orgullo?». Miré a mamá. Estaba mirando la cucharilla en la taza sin moverla. «Esto no es orgullo», dije en voz baja. «Es dignidad. Es no dejar que un abusón decida quién merece sentirse seguro en su propia casa. No voy a retroceder». «Entonces no vengas llorando cuando se te vuelva en contra», murmuró, y colgó. Dejé el teléfono despacio. Mamá no levantó la vista. «Tiene miedo», dijo suave. «Todos lo tienen». Saqué una silla y me senté frente a ella. «¿Y tú?». Lo pensó un momento y asintió.
Sí, pero no de ellos. No como antes. Por fin me miró. Tengo miedo de lo que esta pelea pueda costarte. Le sostuve la mirada. Ya me costó, mamá. La noche en que rompieron esa puerta, perdí la opción de alejarme. No hay vuelta alantes. Solo hacia adelante. Se quedó callada. Entonces dijo, cuando tu padre murió todos me dijeron que vendiera la casa, que me mudara a un piso y empezara de cero. Decían que sería más fácil. Tal vez lo habría sido, pero me quedé. No por terca, sino porque este era el único lugar que se sentía nuestro. La voz se le tensó. Si ahora huyo después de todo, ¿qué significaron esos años? Me incliné y cubrí su mano. Significaron que eres más fuerte de lo que nadie te dio crédito. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, pequeños pero firmes. Entonces seamos fuertes, pero seamos inteligentes también. La siguiente ola de presión no vino de fuera. Vino de dentro, de gente que se suponía que era familia. Nathaniel, mi primo menor, apareció esa tarde. No llamó antes. Golpeó fuerte y entró como si aún tuviera derecho. Abrazó a mamá, le besó la mejilla y luego se giró hacia mí con esa expresión medio molesta, medio preocupada que llevaba desde niños. Bro, dijo, tenemos que hablar. Lo llevé al salón. Se paseó un segundo y soltó, ¿qué demonios estás haciendo? Encantado de verte también, dije. Me ignoró. Vi el artículo. Vi las fotos. La has puesto en medio de un incendio y ahora le estás echando gasolina. ¿Sabes quién es Víctor? Todo el mundo lo sabe, la gente desaparece cuando se cruza con él. Mamá se quedó en el marco de la puerta escuchando. Sé exactamente quién es, respondí, y por eso no voy a dejar que crea que puede entrar en esta casa y amenazarla sin consecuencias. Nathaniel se frotó la cara. Siempre tuviste ese complejo de héroe. Misiones militares. Ahora esto. No todas las batallas son tuyas para ganarlas. Me levanté. Esta sí. Negó con la cabeza. No, esta es de ella. Y ella es mayor, Logan. No necesita juzgados ni cámaras. Necesita paz. Vende. Acepta el dinero. Cómprale un lugar mejor. Mamá entró en la sala. Nathaniel. Él se giró. Tía Baelit. Solo intento ayudar. Lo sé, dijo ella con suavidad, pero no lo entiendes. Si me voy porque tengo miedo, nunca dejaré de tener miedo. No importará dónde viva. Él la miró, atónito. ¿Tú estás bien con esto? Ella sonrió con tristeza. No estoy bien con nada de esto, pero sí estoy bien con que mi hijo esté a mi lado. Nathaniel nos miró a los dos y levantó las manos. Vale, haced lo que queráis, pero luego no digáis que nadie os avisó. Se fue sin decir más. La puerta se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. Mamá exhaló despacio. ¿Alguna vez te cansas de ser el que no huye? Y yo dije, me canso, pero me cansa más ver a buena gente perder porque cree que no tiene elección. Esa noche me senté solo en el coche, a una manzana de distancia, observando desde lejos la torre de oficinas de Víctor. Todo era cristal y acero, iluminado por dentro como un farol. En la planta más alta, su despacho en la esquina brillaba más cálido que el resto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de uno de mis investigadores. Lo tengo. Archivo de audio adjunto. Esto tienes que oírlo. Me puse los auriculares y le di a reproducir. La voz de Víctor entró, suave, controlada. Respondió otro hombre, uno de sus tipos de campo, de los que rompen puertas y sonríen mientras lo hacen. ¿Enviaste el mensaje?, preguntó Víctor. Sí, respondió el otro. Tiramos la puerta, asustamos a la vieja, le dijimos que el chico se mantuviera lejos. Él lo oyó. Nos aseguramos. Y el abogado está dentro, dice que el hijo es terco, pero lo va a empujar hacia un acuerdo. Haz que crea que es su única salida. Paré la grabación, inspiré despacio, solté el aire.
Ya no era sospecha. Era confirmación. Lo habían coreografiado todo. La amenaza, el miedo, la falsa ayuda, y creían que yo obedecería como todos. Volví a darle a reproducir. —¿Y si no acepta el acuerdo? —preguntó el hombre. Víctor soltó una risa baja, confiada. —Entonces hacemos lo de siempre. Lo alargamos. Los desgastamos. Los viejos no duran para siempre. Algo en mí se volvió hielo. No hablaba solo de tierra. Hablaba de mi madre como si fuera un estorbo, una molestia, un número en una hoja de cálculo. Solo tenía que sobrevivirla. Me quité los auriculares mirando la torre. No tenía idea de con quién estaba hablando. Y no tenía idea de quién era su hijo. Al día siguiente Kim y yo nos reunimos en su despacho. Le entregué la grabación. La escuchó, el gesto endureciéndose. Esto es, dijo. Esto es lo que necesitábamos. Prueba directa de que ordenó la intimidación, de que coordinó con tu antiguo abogado, de que ve a tu madre como un objetivo. ¿Es suficiente? Pregunté. Por sí sola, quizá no. Pero junto con los registros, el patrón de acoso, los testigos, los documentos falsos que te dio Preston. Sí. Esto convierte el caso de un simple tú dices yo digo, en una imagen de abuso organizado y corrupción. Me recosté. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pensó un momento. Actualizamos al tribunal, presentamos la nueva evidencia, pedimos que se examine el papel de tu abogado anterior y discretamente contactamos al colegio de abogados, les hacemos saber que puede haber mala conducta. No hacemos público lo de Preston todavía. Dejamos que el sistema lo mire primero. Asentí. ¿Y Víctor? Sus ojos se endurecieron. Hacemos que cuando el juez Grant lo mire no vea a un empresario respetable. Vea a un hombre que construyó su imperio con miedo y fraude. Me devolvió la carpeta por la mesa. Hiciste bien en no enfrentar a Preston. Si lo hubieras hecho, podría haber destruido pruebas, habría cerrado el círculo. En cambio se relajaron. Y ahí es cuando gente como Víctor comete errores. No le dije que no estaba pensando como estratega cuando me alejé de él. Estaba pensando como hijo, uno que se negaba a convertir su rabia en espectáculo, porque había visto cómo se veía la venganza ruidosa. Quemaba todo a su paso, incluso a quienes intentabas proteger. Esto tenía que ser más lento, más frío, más limpio. Al volver, mamá estaba en el salón, una manta sobre las rodillas, la tele encendida pero sin sonido. No preguntó dónde había estado. Solo me miró y dijo, «Tienes cara de haber encontrado algo». Me senté a su lado. Encontramos. Tenemos una grabación. Víctor admitiendo lo que hizo, cómo envió a esos hombres, cómo intentó usar al abogado contra nosotros. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Entonces ahora nos creerán. Tendrán que hacerlo, dije, y aunque no quieran, vamos a apilar tanta verdad sobre la mesa que no podrán ignorarla. Apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Sabes de qué tengo más miedo? Esperé. De que todo esto no cambie nada para nadie más, dijo en voz baja, de que ganemos quizá, pero que la siguiente anciana de la calle siga perdiendo. Miré la pantalla oscura de la tele, donde se reflejaba la puerta rota. Va a cambiar algo, dije. Porque cuando esto acabe, su nombre ya no asustará a la gente. Les dará asco. Y cada vez que alguien piense en hacer lo que él hizo, recordará lo que le pasó. Respiró despacio. Ojalá tengas razón. Tengo que tenerla, respondí. Si no, ¿para qué? Nos quedamos en silencio. Un silencio que no se siente vacío, sino como dos personas sosteniendo el mismo peso juntas. Más tarde, ya solo en mi cuarto, busqué en el móvil una foto vieja de la casa, sin puerta rota, sin cámaras, sin tensión, solo mamá en el porche con una bandeja de galletas, sonriendo como si la vida fuera simple. Esa versión de nosotros ya no existía. Pero quizá, solo quizá, cuando todo terminara, ella podría tener algo parecido otra vez. No porque el mundo se volviera más amable,
sino porque por una vez alguien que lo hizo todo mal enfrentaría lo que merecía. En silencio, en público, por completo. Apagué la pantalla, me tumbé y miré al techo. Mañana presentaríamos la nueva evidencia. Pronto volveríamos a ponernos frente al juez Grant. Y esta vez, cuando Víctor mirara al otro lado de la sala a la mujer mayor de la casa pequeña, ya no vería un objetivo. Vería la razón por la que su imperio empezó a agrietarse. Y al hijo que se negó a dejar que el miedo fuera la última palabra pronunciada en esa casa. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Fui a la casa. Mamá ya estaba despierta, en la mesa de la cocina con una taza de té y el periódico abierto. La historia local había crecido. Un medio más grande la había recogido, y ahora el titular era más grande, más afilado. Hijo Seal multimillonario enfrenta a la mafia del suelo tras el ataque a la casa de su madre. Mi nombre no aparecía, pero la foto de la casa, la puerta rota y la descripción de un exoperador de fuerzas especiales de alto rango dejaban claro quién era yo. Mamá levantó la vista al entrar. Ahora hablan de ti. Me senté frente a ella. Hablan de nosotros. Me estudió. ¿Estás listo para esto? Lo pensé. No solo el juzgado, no solo Víctor, sino el ruido que vendría, las opiniones, las amenazas, la gente que diría que soy un presumido, un rico jugando a héroe. No lo hago por ellos, dije. Lo hago por ti. Y por cada familia a la que han expulsado, asustado, roto, y a la que le han dicho que se calle. Ella asintió despacio. Entonces hazlo bien. No dejes que la rabia te domine. No dejes que te conviertan en lo que ellos son. Crucé la mesa y le tomé la mano. No lo haré. Te lo prometo. Más tarde ese día, Kim y yo nos reunimos con la periodista que sacó la historia. Era una mujer de unos 40, aguda, directa, de las que no buscan fama, solo verdad. Quiero sacar una continuación, dijo, más detalles, el patrón de expulsiones forzadas, los documentos falsos, las amenazas, y ahora la grabación. Miré a Kim. Ella hizo un leve gesto de acuerdo. Adelante, dije, pero saca el nombre de mi madre de los peores detalles. Manténla a salvo. Y asegúrate de que el foco sea lo que él hizo, no cuánto dinero tengo. La periodista sonrió apenas. El dinero es parte de la historia, Logan. Demuestra que incluso alguien con poder y recursos tuvo que pelear así de duro. Eso le dice a la gente que si le puede pasar a un hombre como tú, le puede pasar a cualquiera. No discutí. Tenía razón. Así que le dimos lo que pudimos. La línea temporal, el patrón, la evidencia, la grabación con las voces alteradas para proteger la fuente. Y dejamos una cosa clara. Esto no es venganza. Es justicia. Es asegurar que nadie más tenga que vivir con miedo en su propia casa. Los días siguientes fueron distintos. La historia se extendió, no solo local, también nacional, luego internacional. La gente empezó a reconocer el nombre de Víctor. Los proyectos de su empresa fueron cuestionados. Sus socios comenzaron a distanciarse. Su imagen cuidadosamente construida de desarrollador visionario empezó a resquebrajarse. Y entonces llegaron los mensajes. No solo de desconocidos. De familias. Un anciano de otra ciudad cuya tienda había ardido. Una mujer cuyo padre fue expulsado tras un incendio misterioso. Una pareja joven cuyo apartamento fue declarado inseguro y demolido de la noche a la mañana. Todos decían lo mismo. Creímos que estábamos solos. Creímos que nadie nos creería. Pero ahora vemos que por fin alguien se levantó. Leí cada mensaje. No para sentirme poderoso. Para recordar por qué importaba. Porque esto no era solo una casa. Era cada casa en la que entraron a la fuerza, cada familia amenazada, cada persona obligada a callar porque era solo una anciana, solo una familia pobre, solo alguien que no importaba. Y ya no eran solo. Estaban siendo vistos. Víctor no se quedó callado. Su equipo emitió un comunicado. Frío, legal, lleno de negaciones.
Llamaron a las acusaciones infundadas, difamatorias, parte de una campaña de desprestigio de un individuo resentido. Incluso insinuaron que mi madre estaba confundida y era fácilmente manipulable. Yo no respondí. No hacía falta. La verdad ya estaba fuera. Y cuanto más lo negaban, más se preguntaba la gente. Si está tan limpio, ¿por qué le asusta tanto la verdad? Una semana después recibí la llamada de un hombre al que nunca había visto. Era un juez retirado, ahora analista legal en televisión. Había visto la historia, estudiado la evidencia y quería hablar conmigo. Logan, me dijo, he pasado mi vida en juzgados. He visto corrupción encubrir a empresas y a hombres poderosos que se creían intocables. Lo que estás haciendo es raro. No es solo ganar. Es sentar un precedente. Escuché con atención. Si este caso llega a juicio y la evidencia se sostiene, no solo protegerá a tu madre. Mandará un mensaje a cada mafia del suelo, a cada promotor corrupto, a cada hombre que cree que puede romper puertas y salir caminando. Mostrará que la ley todavía puede proteger al débil, incluso cuando el poderoso intenta quebrarla. No dije mucho. Solo le di las gracias. Pero por dentro algo se movió. Esto ya no era solo personal. Estaba convirtiéndose en algo más grande. Y tenía que asegurarme de no perderme en ello. Esa tarde volví a ponerme frente a la casa, la puerta rota detrás, las luces de la ciudad al fondo. Mamá salió envuelta en un chal y se colocó a mi lado. Se está haciendo más ruidoso, dijo suave. Asentí. Sí. Me miró. ¿Sigues teniendo miedo? Lo pensé. Sí. No de él, sino de fallar. De que la rabia me convierta en alguien que no quiero ser. Ella me tomó la mano. Entonces vuelve siempre aquí. A esta casa. A este porche. A mí. Porque mientras recuerdes por quién estás luchando, nunca perderás el rumbo. Le apreté la mano. Lo haré. Te lo prometo. A la mañana siguiente Kim llamó. El tribunal ha programado la audiencia final. El juez Grant quiere escuchar toda la evidencia, incluido el nuevo material. Ya es hora. Respiré despacio. Entonces estamos listos. Ella hizo una pausa. ¿Lo estás? Miré por la ventana hacia la casa, hacia la puerta rota, hacia la vida atacada que seguía en pie. Sí, dije. Estamos listos. Porque esto no era solo ganar un caso. Era demostrar que incluso en un mundo donde el poder suele ganar, la verdad todavía puede sostenerse. Y que a veces la justicia más fuerte no hace ruido. Es silenciosa. Es paciente. Es un hijo al lado de su madre, negándose a dejar que el miedo sea la última palabra. La noche antes de la audiencia final no dormí. Me senté en el salón, la casa en silencio, el sistema de seguridad zumbando suave al fondo. La puerta rota seguía torcida, pero ya no se sentía como debilidad. Se sentía como una marca, una cicatriz que probaba que intentaron rompernos y fallaron. Revisé todo una última vez. Registros, informes, testigos, el patrón de expulsiones, los documentos falsos de Preston, las cuentas offshore, las empresas pantalla, los pagos a funcionarios, a abogados, a hombres que rompían puertas y prendían fuego, y luego la grabación. La puse una vez, solo una vez, en la oscuridad. La voz de Víctor, tranquila, segura, dando órdenes como si mi madre fuera solo otro problema a eliminar. Como hablaba de desgastarlos, de que los viejos no duran para siempre. No sentí rabia. Ya no. Sentí algo más frío. Una certeza silenciosa e inamovible de que esto tenía que terminar. No solo por nosotros, por cada familia expulsada, amenazada, quemada, obligada a callar. Porque si un hombre como Víctor podía hacerle esto a una mujer como mi madre y marcharse impune, entonces nadie estaba a salvo. Y yo me negaba a vivir en ese mundo. A la mañana siguiente me vestí sencillo, camisa limpia, pantalón oscuro, sin corbata. No quería parecer un rico presumiendo. Quería parecer lo que era, un hijo luchando por su madre.
Mamá llevaba un vestido sencillo, el pelo arreglado, las manos aún algo temblorosas. Le ofrecí el brazo al ir hacia el coche. No habló mucho camino al juzgado. Solo una vez susurró: «Estoy orgullosa de ti, cariño». Le besé la frente. «Estoy orgulloso de ti por no huir, por estar conmigo». Ella sonrió, pequeña pero real. No tenía elección. «Eres mi hijo». Dentro de la sala, el aire pesaba. El juez Grant estaba en el estrado, el rostro ilegible. Víctor estaba al otro extremo, con su abogado y dos hombres de traje oscuro. Se veía calmado, pulido, como alguien que había hecho esto 100 veces. Pero al vernos, sus ojos parpadearon un segundo. No era miedo, no del todo, pero algo cerca. La mirada de un depredador cuando se da cuenta de que la presa no huye, se gira y no está sola. ¿Quién habló primero? Presentó el caso claro, sin drama. Mostró los registros, el patrón de expulsiones, los documentos falsos, las cuentas offshore, los pagos a funcionarios. Mostró cómo la empresa de Víctor había atacado sistemáticamente a ancianos, familias pobres, a cualquiera que no pudiera defenderse. Luego puso la grabación. La sala quedó muda. La voz de Víctor, fría y segura, admitiendo que envió hombres a romper la puerta, amenazar a mi madre y asustar a su hijo. Cómo hablaba de desgastarlos, de que los viejos no duran para siempre. Cuando terminó, el silencio fue espeso. Incluso el abogado de Víctor tardó en hablar. El juez Grant miró a Víctor. «Señor Víctor, ¿tiene alguna explicación para esta grabación?» El abogado de Víctor se levantó rápido. «Señoría, esta grabación no está verificada. Podría haber sido alterada. Podría ser un montaje. Mi cliente no tiene conocimiento de ninguna conversación así». King no discutió. Solo dijo: «Señoría, podemos aportar la cadena completa de custodia, el informe forense digital y el testimonio del hombre que lo grabó. También podemos demostrar que el mismo patrón de intimidación coincide con al menos 7 casos más en esta zona». El juez Grant estudió los documentos y luego miró a mamá. «Señora Logan, ¿reconoce los hechos descritos en esta grabación?» Mamá se levantó despacio, con la voz baja pero clara. «Sí, señoría. Aquella noche rompieron mi puerta. Gritaron. Amenazaron con quemar la casa conmigo dentro. Yo estaba sola. Tenía miedo. Pero no vendí. No huí, porque esta casa es lo único que me queda de mi esposo, de mi vida, de mi dignidad». Su voz no se quebró. Pero no hacía falta. Todo el mundo en esa sala lo oyó. La verdad, el dolor, la fuerza silenciosa de una mujer a la que empujaron al límite y que se negó a caer. Después de que mamá se sentara, King llamó al ex empleado de Vanguard. Estaba nervioso, las manos temblándole, pero habló con claridad. Describió cómo los hombres de Víctor cobraban por romper puertas, amenazar familias y provocar incendios. Mostró transferencias bancarias, mensajes y notas internas que encajaban con el patrón que King había trazado. Luego King llamó al juez retirado que había hablado conmigo. No declaró como testigo. Solo ofreció su análisis como experto. «Señoría», dijo, «lo que tenemos aquí no es una simple disputa de propiedad. Tenemos un patrón de abuso organizado, corrupción e intimidación. Si este tribunal falla a favor del demandante, enviará un mensaje claro de que la ley todavía protege al débil, incluso cuando el poderoso intenta quebrarla». El juez Grant escuchó, con el rostro ilegible, y luego se giró hacia el abogado de Víctor. «¿Tiene algo que presentar que contradiga esta evidencia?» El abogado vaciló. Luego dijo: «Señoría, mi cliente sostiene que estas acusaciones son falsas. Es un empresario respetado. Ha contribuido al desarrollo de la ciudad. No tiene conocimiento de ninguna actividad ilegal». El juez Grant no reaccionó. Solo dijo: «Reservaré mi decisión». Ambas partes presentarán sus alegaciones finales por escrito en un plazo de 5 días. Se anunciará una decisión en la próxima audiencia. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Afuera,
El sol era duro y el aire estaba cargado de tensión. Mamá se apoyó en mi brazo, agotada. ¿Hicimos lo suficiente? La miré, luego miré el juzgado, a la gente observando, a las cámaras que ya empezaban a reunirse. Hicimos todo lo que pudimos, dije. Ahora esperamos y confiamos en que la verdad hablará por sí sola. Ella asintió, cansada pero serena. Entonces vámonos a casa. La ayudé a entrar en el coche, cerré la puerta y me senté a su lado. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Víctor seguía fuera del juzgado, rodeado de sus hombres, el rostro calmado, la postura segura. Pero yo sabía algo que él no. Ya había perdido. No por dinero. No por poder. Porque la verdad había salido. Y cuando la verdad sale, por mucho dinero o influencia que tengas, nunca puedes enterrarla del todo otra vez. Los 5 días de espera se sintieron más largos que los años que pasé fuera. El tiempo no avanzaba en horas. Avanzaba en latidos pesados, asfixiantes. Nos quedamos en la casa, rodeados por el zumbido quieto del sistema de seguridad y los recuerdos fantasmales de la noche en que rompieron la puerta. Mamá intentaba mantenerse ocupada, jardinería, limpieza, lectura, pero yo veía cómo sus manos se detenían en tareas simples. Veía cómo se quedaba mirando por la ventana, no para ver la calle, sino para buscar un final. No le dije que Kim me había llamado 2 veces con novedades sobre la tormenta mediática. La historia no se apagó. Explotó. La grabación con la voz de Víctor se filtró, no por nosotros, sino desde dentro del sistema del juzgado. Alguien más estaba cansado del silencio. Ahora el mundo sabía exactamente qué clase de hombre era Víctor. Pero la opinión pública no firma órdenes judiciales. Los jueces sí. Y hasta que el juez Grant golpeara el mazo, nada estaba a salvo. La mañana de la audiencia final, el cielo era morado, como un moretón, cargado de lluvia que aún no caía. Conduje hasta el juzgado en silencio. Mamá llevaba su mejor vestido, uno azul oscuro que antes se ponía para ir a la iglesia con papá. Sostenía un pañuelo pequeño, lo retorcía con fuerza y luego lo alisaba una y otra vez. Pase lo que pase, dije al aparcar, salimos de ahí con la cabeza alta. Ella me miró, con los ojos claros. No me avergüenzo, Logan. Nunca me avergoncé. Solo tenía miedo. Y ya no tengo miedo. Le apreté la mano. Bien. La sala estaba llena. Periodistas en las últimas filas. Gente del barrio, algunos conocidos y otros no, sentados en los bancos. Vi al dueño de la tienda que se quemó. Vi a la pareja joven expulsada. Me asintieron al pasar por el pasillo. Se sentía menos como un juicio y más como un ajuste de cuentas. Víctor ya estaba allí. Hoy se veía distinto. La arrogancia seguía, pintada como una máscara, pero se notaban grietas. El traje impecable, pero la postura rígida. No miraba a la gente. No miraba a mamá. Miraba fijo al frente, al estrado vacío, con los dedos marcando un ritmo nervioso sobre la mesa. Kim se sentó a nuestro lado, tranquila. Él lo sabe, me susurró. ¿Qué sabe? Que el aire ha cambiado. No puedes comprar este tipo de presión. Entró el juez Grant. La sala se puso de pie y luego se sentó en un silencio tan profundo que se oía la lluvia, por fin, golpeando los ventanales altos. No perdió tiempo con papeles. Entrecruzó las manos sobre la mesa y miró a la sala. Su mirada se detuvo en Víctor, luego pasó a mamá, luego a mí. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes, comenzó, con una voz baja pero que llegaba a cada rincón. He examinado los registros de propiedad, los informes policiales, los testimonios y el análisis forense de los documentos aportados por el antiguo abogado del demandante. Hizo una pausa. También he revisado la grabación de audio presentada como prueba. El abogado de Víctor se removió, listo para objetar, pero Grant levantó la mano. Este tribunal no es un mercado, dijo Grant, endureciendo el tono. No es una subasta donde la justicia va al mejor postor. Y un hogar,
Un hogar no es solo una parcela de tierra que se compra o se arrebata porque una corporación decide que vale. Sentí la mano de mamá apretarse en mi brazo. La evidencia muestra un patrón claro y sistemático de intimidación, continuó Grant. Muestra que Vanguard Holdings, bajo la dirección del señor Victor, incurrió en reclamaciones fraudulentas, acoso y violencia orquestada para desplazar a residentes legítimos. La grabación, que este tribunal considera admisible y auténtica, confirma una conspiración para negar a la señora Violet Logan sus derechos legales mediante el miedo. Victor no se movió. Ni respiró. Por lo tanto, dijo Grant, tomando un documento, este tribunal resuelve lo siguiente. El corazón me golpeaba las costillas. Primero, se confirma el derecho de la demandante sobre la propiedad. El título es claro. La vivienda pertenece a la señora Violet Logan, y cualquier intento adicional de Vanguard Holdings de impugnar esa titularidad queda desestimado con prejuicio. Mamá soltó un pequeño suspiro tembloroso. Segundo, se dicta una orden de alejamiento permanente contra el señor Victor y cualquier empleado o agente de Vanguard Holdings. Tienen prohibido acercarse a menos de 500 yardas de la demandante o de su propiedad. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Quien asintió apenas. Tercero, dijo Grant, clavando los ojos en Victor, el tribunal concede daños punitivos por un monto de $5 millones por angustia emocional, daños a la propiedad y persecución maliciosa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. 5 millones no era solo una multa. Era un mensaje. Pero Grant no había terminado. Por último, dijo, y la sala quedó mortalmente quieta, dada la naturaleza de la evidencia, específicamente las admisiones de conspiración criminal y fraude, remito este asunto a la Fiscalía para una investigación penal inmediata. La evidencia sugiere crimen organizado, agresión y obstrucción de la justicia. Señor Victor, se le advierte que no abandone la jurisdicción. Víctor se levantó, el color escapándosele del rostro. Señoría, esto es... Siéntese. La voz de Grant sonó como un látigo. Usó la ley como arma para acosar a una viuda. No pretenda dar lecciones a este tribunal sobre justicia. Víctor se dejó caer en la silla. Se veía pequeño, derrotado. El hombre que rompió nuestra puerta, que amenazó con quemar viva a mi madre, había desaparecido. En su lugar solo quedaba un criminal esperando esposas. El mazo golpeó. Por un segundo nadie se movió. Luego la sala estalló. Periodistas gritando preguntas. Vecinos aplaudiendo. Quien estrechándome la mano. Pero yo no los miré a ellos. Miré a mamá. Estaba sentada inmóvil, lágrimas cayéndole por la cara, pero no sollozaba. Sonreía. Se acabó, susurró. De verdad se acabó. La abracé, hundiendo el rostro en su hombro. Te dije que no sabían con quién se estaban metiendo. Ella soltó una risa ahogada, mojada. Ahora ya lo saben. Salimos del juzgado bajo la lluvia, pero no se sentía fría. Flashes. Micrófonos en la cara. ¿Cómo se siente? ¿Qué hará con el dinero? ¿Tiene un mensaje para Víctor? Me detuve en las escaleras, abrazando a mamá. Miré directo a la cámara más cercana. Esto no iba de dinero, dije, con la voz firme. Y no iba de venganza. Iba de un hecho simple. No rompes la puerta de una familia y esperas que se quede callada. A cualquiera que esté asustado, a quien estén intimidando hombres con traje, no les dejen ganar. Levántense. Hablen. Porque la verdad es lo único que no pueden comprar. Guié a mamá entre la multitud hasta el coche. Al alejarnos, miré atrás una última vez. Víctor salía por una puerta lateral intentando evitar a la prensa. Se veía cansado, viejo. Su imperio se derrumbaba. Su reputación era ceniza y la prisión lo estaba esperando. Quiso enterrarnos. En cambio cavó su propia tumba. Esa tarde la casa volvió a estar en silencio, pero era otro tipo de silencio. No el silencio del miedo, ni el silencio de la espera. Era el silencio de la paz. El sistema de seguridad seguía encendido,
pero ya sabía que no lo necesitaríamos igual. La puerta rota seguía allí, parcheada y reforzada. Pero mañana, por fin, la arreglaría. Mamá se sentó en el sofá, los papeles legales sobre la mesa. 5 millones, dijo suave. No parece real. Es real, dije. Es su disculpa, la quisieran o no. Ella me miró. No lo quiero. Parpadeé. ¿Qué? No quiero su dinero, dijo firme. Se siente sucio. Se siente como dinero manchado de sangre. Me senté a su lado. Entonces, ¿qué quieres hacer con él? Miró la habitación, las fotos en las paredes, la vida que había construido. Quiero arreglar la puerta, dijo. Y luego quiero ayudar a los demás, al señor Grant, a la pareja joven, a todos a los que hizo daño. Quiero usar su dinero para reconstruir lo que él rompió. Sonreí. Claro. Ella no era solo una superviviente. Era una constructora. Y mientras escuchaba la lluvia lavar la ciudad, entendí que la guerra de verdad había terminado. Habíamos ganado. No solo el terreno. Habíamos recuperado nuestras vidas. La lluvia siguió cayendo durante 3 días seguidos. Como si el cielo estuviera limpiando los últimos restos del miedo viejo. Arreglé la puerta la primera mañana, una nueva, fuerte, con una cerradura que sonaba como una promesa. Mamá se quedó en el umbral, pasando la mano por la madera lisa y luego por el marco viejo donde aún se notaban las astillas. La rompieron, dijo. Pero nunca nos rompieron a nosotros. Asentí. No, solo le mostraron al mundo qué clase de hombres eran. En las semanas siguientes, todo cambió. El imperio de Víctor empezó a colapsar. Sus socios se retiraron. Sus proyectos se pararon. La investigación penal avanzó rápido. Crimen organizado, fraude, agresión, conspiración. Lo arrestaron y luego salió bajo fianza, pero su libertad ya se había ido. Su nombre era Veneno. Su cara estaba en todos los canales, no como promotor, sino como un hombre que aterrorizó a viudas y quemó hogares. Y poco a poco, en silencio, el dinero empezó a hacer lo que mamá quería. No nos lo quedamos. Lo usamos. Pagamos la nueva tienda del señor Grant. Ayudamos a la pareja joven a encontrar un piso seguro y a reconstruir su vida. Apoyamos a otras familias expulsadas, dándoles ayuda legal, alojamiento temporal, un respiro. Mamá no quería crédito. No quería su nombre en las noticias. Solo quería saber que otro no tendría que pasar por lo que ella pasó. Y eso, más que cualquier orden judicial, se sintió como justicia real. Una tarde me senté con ella en el porche, el mismo porche donde habían tirado la puerta, donde ella se quedó de pie, asustada, preguntándose si volvería a sentirse segura. Ahora el aire estaba templado, la calle tranquila, la casa en calma. Me miró con los ojos suaves. ¿Crees que de verdad se acabó? Lo pensé. Para nosotros, sí. Las amenazas se fueron. El tribunal terminó. El dinero se está usando para sanar, no para herir. Eso terminó. Asintió. ¿Y para ti? Sonreí un poco. Para mí ya no va de venganza. Va de paz. De saber que estuve contigo, que no huí, que no me convertí en lo que ellos eran. Ella me tomó la mano. Podrías haberlo quemado todo. Podrías haberte vuelto un monstruo. Pero no lo hiciste. Luchaste con verdad, con paciencia, con amor. Le apreté la mano. Porque eso me enseñaste tú. Eso me enseñó papá. Eso me enseñó esta casa. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces valió la pena. Cada pedazo roto, cada noche sin dormir, cada lágrima. Miré la calle, el barrio tranquilo, la vida atacada que había sobrevivido. Sí, dije. Valió la pena. A la mañana siguiente me planté frente a la casa una última vez, no como soldado, no como multimillonario, sino como hijo. Miré la puerta nueva, el porche, la vida dentro. Vinieron a romper el espíritu de mi madre. Fallaron porque ella seguía aquí.
Y yo también. Y esta casa pequeña y corriente, ya no era solo un pedazo de tierra. Era un símbolo. Un recordatorio de que, por muy poderoso que sea el abusón, por muy fuertes que sean las amenazas, todavía hay lugar para la verdad, para la dignidad, para una justicia silenciosa e inquebrantable. Si esta historia te tocó, dale a me gusta. Suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. ¿Desde dónde nos ves? ¿Y qué tipo de historia quieres después? ¿Una venganza militar, una traición por infidelidad, un conflicto familiar o algo distinto? Dímelo en comentarios y me aseguraré de que el próximo thriller, la próxima venganza épica, la próxima gran historia sea exactamente lo que buscas. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta entonces, cuida tu corazón, protege tu paz y recuerda que a veces la justicia más fuerte es la que no grita. Nos vemos en la próxima.